Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más, no sé, más poderosas y a la vez trágicas de la mitología griega, el mito de Orfeo y Eurídice. Sí, es una de esas leyendas que todo mundo cree conocer, pero que en realidad esconde capas y capas de significado. Totalmente. Y para explorarla contamos con varias fuentes que, aunque narran la misma historia, cada una pone el acento en un detalle distinto. Exacto. Y eso nos permite armar un retrato muy completo, casi tridimensional, de este relato sobre el amor, la pérdida y el poder, bueno, el poder casi inconcebible del arte. Y creo que esa es un poco la misión de hoy, ir más allá de la anécdota del hombre que baja al infierno, ¿no? Ujú. Esa delgada línea donde el poder humano choca de frente con el destino. Es que es una historia sobre los límites del arte, del amor y de la propia condición humana. Me encanta cómo suena eso. Para entender realmente el impacto de su historia, creo que tenemos que empezar por el principio. ¿Cómo era el mundo que vio nacer a Orfeo? Porque lo que me parece increíble de las fuentes es el mundo que describen antes de él. Es un punto fundamental. Las fuentes nos pintan un cuadro de un mundo, digamos, musicalmente caótico. Caótico. Sí, existían instrumentos, claro, la flauta, la lira, pero se nos dice que los humanos eran incapaces de extraer de ellos una verdadera armonía. Los sonidos eran rudos, las voces no encontraban melodía. O sea que no se trata solo de que no hubiera buenos músicos. No. Es casi como si nos dijeran que el concepto mismo de armonía simplemente no existía para los mortales. Era un mundo sin consuelo musical. Precisamente. Y en ese contexto, Orfeo emerge como una figura absolutamente revolucionaria. Se le describe como el primer mortal que desarrolla el arte de la música. Pero lo fascinante aquí, y una de las fuentes lo define de una manera muy poética, es que su don no era solo la melodía. Era la armonía entendida como juntura, ensambladura, ajuste y equilibrio dinámico de contrarios. Wow, eso es mucho más profundo que solo tocar bien la lira. Muchísimo más. O sea que su don no era hacer música bonita, sino literalmente imponer un orden cósmico a través del sonido, poner en equilibrio fuerzas opuestas. Justo. Eso pone su poder a un nivel casi divino, ¿no? Es como si el arte fuera una fuerza fundamental de la naturaleza. Totalmente. Y las fuentes se deleitan describiendo las consecuencias de este poder. Sí, y no es una exageración poética. Para ellos era una realidad del mito. Se nos cuenta que su canto y su lira no solo calmaban a las fieras del bosque. Sino que éstas se acercaban a lamerle los pies en un acto de sumisión total. Exacto. Los árboles inclinaban sus ramas. Incluso se dice que las aguas turbulentas de los ríos se desviaban de su cauce para poder escucharlo mejor. Es una imagen increíble. Su música no entretenía, pacificaba la realidad. Y las fuentes mencionan que él tenía una misión muy clara, ¿cierto? No era un artista de capricho. No en absoluto. Su propósito declarado era cantar para hacer que viva lo que parecía muerto y, sobre todo, aliviar las miserias humanas. Fuerte tenía una función terapéutica, casi sagrada para el mundo. Así es. Y en medio de esta existencia casi divina, donde controla la naturaleza misma, aparece algo tan terrenal y tan humano como el amor. Aquí es donde entra Eurídice. Sí, un día, mientras tocaba en el bosque, descubre a una ninfa, de Eurídice, que lo escuchaba a escondidas completamente cautivada. Y él, en lugar de asustarla, la invita a acercarse y, según una de nuestras fuentes, compone para ella en ese mismo instante la más bella canción de amor que se había oído nunca. ¡Qué maravilla! Y se casan. Se casan. Es el encuentro de los mundos. El poder cósmico del arte de Orfeo y la belleza natural y pura de Eurídice. Parece el inicio de un cuento de hadas. Pero estamos en la mitología griega, y la felicidad completa y duradera es un concepto muy, muy esquivo. Sí, claro. Fíjate en la frase que usa una de las fuentes para marcar el giro. Pero los hados, que todo lo truecan, vinieron a cruzarse en su camino. ¡Uf, qué sentencia! La tragedia griega es así, inevitable. El destino siempre tiene la última palabra. Y la muerte de Eurídice es particularmente cruel por lo banal que es, ¿no? No hay una batalla épica, no hay un sacrificio heroico. Exacto. Es un accidente absurdo. Una mañana, mientras ella paseaba por un prado, una serpiente la muerde en el talón.
Y ya está. ¿Y ya está? Es una muerte repentina, silenciosa y, sobre todo, azarosa. Y creo que eso es clave. Subraya la fragilidad de su dicha. Claro, ni el arte más sublime del universo pudo proteger a su amor de la simple mala suerte. Es un recordatorio brutal de los límites del poder de Orfeo en el mundo de los vivos. La reacción de él es de una desesperación absoluta. Pero aquí viene lo extraordinario. En lugar de resignarse, toma una decisión que ningún mortal había tomado antes. Ujú. No se conforma con llorar su pérdida. Decide ir a buscarla. Y no a cualquier parte. Decide descender a las profundidades del infierno para traerla de vuelta. Es un acto de rebeldía total contra el orden del cosmos. Es aquí donde su don, que pacificaba el mundo de los vivos, se enfrentará a la prueba definitiva en el reino de los muertos. Totalmente. Y tomar esa decisión es una cosa, pero hacerlo, es otra completamente distinta. El inframundo griego no es un lugar al que uno simplemente entra caminando. Para nada. Las fuentes nos dicen que su primer reto fue monumental, ¿cierto? Monumental es poco. La primera barrera es la laguna Estigia, el río que separa el mundo de los vivos y el de los muertos. Y allí está su guardián, Carón, el barquero. Con su única regla. Su única regla, inmutable, solo transporta las almas de los difuntos. Ningún ser vivo puede cruzar. Fin de la historia para cualquiera. Entonces, como un vivo siquiera empieza a negociar con él, no puedes pagarle, no puedes amenazarlo. Es una ley cósmica. Y aquí vemos el verdadero poder del arte de Orfeo en su máxima expresión. No discute, no suplica con palabras, no pelea. Simplemente talle su lira y canta. Entona un canto tan triste, tan lleno de amor y pérdida, que conmueve al propio guardián de la muerte. Carón, el ser que ha visto todo el dolor del universo, rompe su propia ley eterna. No por piedad. No, por la belleza abrumadora de una canción. Eso es alucinante. O sea que el arte, en este mito, puede literalmente torcer las leyes fundamentales del universo. Es que no opera en el plano de la lógica, sino en el de la emoción pura. Y resulta que ni los guardianes eternos son inmunes a ella. Y una vez que cruza, llega ante Plutón. Ante Plutón, y en algunas versiones se destaca más su papel, Prosérpina. Y aquí su súplica musical alcanza su punto culminante. Y las descripciones de esta escena son increíbles. No se trata solo de que Plutón lo escuche. No, Las fuentes dicen que su música consiguió paralizar las penas de los castigados a sufrir eternamente. imagina eso. Tántalo olvida su sed, Sísifo detiene su roca. La maquinaria del castigo eterno se detiene. Exacto. Se detiene para escuchar a Orfeo. Es el poder absoluto del arte. Y se nos dice explícitamente que su canto logró ablandar el corazón de Plutón, un dios conocido por su rigidez, a tal punto que sintió que sus ojos se humedecían. Logra lo imposible: hacer llorar al dios de los muertos. Y conmovidos, le conceden su petición. Le permitirán llevarse Eurídice de vuelta. Pero, claro, esto es un mito griego. No podía ser tan fácil. Siempre hay una condición. Y es una condición fascinante, porque no es una prueba de fuerza, ni de valor, ¿Ni de inteligencia? para nada. La prueba es puramente psicológica, una prueba para su mente y su espíritu, no para su lira. Es la condición que todos conocemos. Eurídice lo seguirá en el camino de regreso, caminando detrás de él. Pero él no puede, bajo ninguna circunstancia, girar la cabeza para mirarla. Hasta que ambos, y esto es crucial, ambos hayan salido por completo del reino de las tinieblas. Si lo hace, la perderá para siempre. La prueba entonces no es sobre su arte. Su arte ya triunfó. La prueba es sobre su fe. Y aquí es donde la tensión de la historia se vuelve, casi insoportable. Podemos imaginar la escena. Orfeo inicia el ascenso, caminando por senderos oscuros, silenciosos, y una de las fuentes lo describe con una frase escalofriante. En sus oídos retumbaba el silencio. Pensemos en lo que eso significa para él. Su mundo es el sonido, la música, la vibración. Y de repente está envuelto en un silencio absoluto. No escucha sus pasos, ni el roce de su túnica. Ni su respiración. No hay ninguna señal, ninguna confirmación de que ella esté realmente allí. Solo la oscuridad
y el silencio. Y la duda, claro, empieza a carcomerlo. Es tan humano. Ya ha engañado a la muerte una vez. ¿Y si los dioses ahora lo están engañando a él? Un texto plantea su dilema interno. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y solo se trataba de un sueño? La angustia de no saber, la impaciencia. La necesidad de una prueba. Y una de las versiones que manejamos añade una capa de tragedia aún más profunda. Describe que Eurídice, que sí estaba allí, en el fondo de su alma, imploraba a los dioses para que su esposo no cediera. Ella tenía la fe que a él le empezó a faltar. ¡Qué terrible! Y justo cuando divisa la salida, la luz al final del túnel, no puede más. La impaciencia lo vence. En el último instante, justo antes de alcanzar la seguridad, olvida la advertencia y gira la cabeza. Y lo que ve es desgarrador. Las descripciones son muy visuales. Una fuente dice que la vio convertirse en una columna de humo que él trató inútilmente de apresar. Otra la describe como una sombra traslúcida y llorosa que retorna a la oscuridad. Es la pérdida definitiva. Un instante de duda borra el milagro. Y es doblemente cruel porque es autoinfligida. No fue un dios vengativo, ni un monstruo, fue su propia fragilidad. Grita su nombre una y otra vez. Eurídice, Eurídice. Intenta volver, suplica, pero esta vez su música ya no tiene efecto. Carón no lo escucha. Los infiernos se han vuelto sordos para él. El arte, que pudo doblegar la muerte una vez, es impotente ante una falta de confianza. Y eso lo cambia todo para él, ¿no? Su vida en la tierra queda marcada para siempre por esta segunda pérdida. Completamente. Las fuentes coinciden en que se retira a un monte, solo. Rechaza cualquier otro amor, cualquier compañía, para mantenerse fiel al recuerdo de Eurídice. Y su canto, que antes traía armonía, se vuelve melancólico para siempre. Se dice que cantaba con una tristeza infinita. Su arte ya no es para el mundo, es solo para su dolor. Pero su historia en la tierra no termina en paz. Su final es increíblemente violento. Sí, y es otra capa de la tragedia. Las bacantes, seguidoras del dios Dioniso, se sienten ofendidas por él, furiosas porque rechaza su compañía, devoto a un fantasma. En un arrebato de locura lo atacan y lo despedazan. Uf. Sin embargo, las fuentes insisten en que, incluso en esa destrucción, algo de él sobrevive. Así es. Su esencia artística, su voz, es indestructible. La leyenda cuenta que su cabeza, separada del cuerpo y arrojada a un río, siguió errando por las aguas. Dejando todavía oír su voz, seguía cantando. Y en el lugar donde finalmente se posó, se erigió un santuario, un oráculo. Su cuerpo fue destruido, pero su arte trascendió. Pero la historia no termina ahí. Y aquí es donde, para mí, se pone realmente interesante y da un giro inesperado. El texto concluye con una imagen poderosísima. Una vez que su cuerpo ha sido hecho pedazos, su alma finalmente es libre para partir a los infiernos, el lugar del que fue expulsado. Y allí, en el reino de los muertos, sin condiciones, sin pruebas de fe, sin la posibilidad de volver a dudar, se reúne con Eurídice. Y la imagen final es de una belleza melancólica, que de alguna manera redefine toda la historia. Las fuentes nos los describen a los dos finalmente juntos. Deambulando por las melancólicas praderas y bosquecillos del reino de Plutón, cantando al amor más y más grande que la muerte. Al final, su amor no venció la muerte en la tierra, no como él quería. Pero en la propia muerte finalmente encuentran su unión eterna y perfecta. El fracaso en el mundo de los vivos se convierte en un triunfo en la eternidad. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿qué nos deja esta historia? Por un lado, es un relato sobre el poder casi ilimitado del arte. Un arte que puede conmover al mundo, alterar la naturaleza y desafiar incluso a la propia muerte. Sin duda. Pero por otro lado, y de forma casi paradójica, es una advertencia muy dura sobre la fragilidad humana, sobre cómo una simple duda, una falta de fe en el último instante, puede deshacer el milagro más grande. El mayor obstáculo no está en el infierno ni en los dioses, está dentro de nosotros mismos. Exacto. El corazón humano es más difícil de conquistar que el reino de los muertos. Es una forma muy precisa de verlo. Y esto nos lleva a una pregunta final.
Algo para la reflexión. La leyenda termina con Orfeo y Eurídice reunidos para siempre en el inframundo, cantando a un amor que trasciende la muerte. Si su objetivo final, su deseo más profundo, era estar juntos para siempre,